Buenas tardes. Está aún la gente conectándose. Vamos a esperar un par de minutos, ¿os parece? Bueno, si os parece, vamos empezando el webinar. Creo que la mayoría de la gente ya está conectada. Primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender este webinar. Como veis, es una presentación de un servicio de revisión periódica y en algunos casos automatizada de todos los derechos de acceso. Lo haremos por parte de Formind y su partner Brainwave y fundamentalmente lo que queremos es presentaros esta solución, que es una solución que ayudará en muchos casos al trabajo habitual de todos los responsables de seguridad o de los CISOs. Bueno, me presento. Mi nombre es María José Hernández Rodríguez, soy la directora técnica de Formind. Llevo 34 años trabajando en seguridad informática y en alguna de mis funciones he sido CISO. Conozco perfectamente la problemática. Emilio, mi compañero, ¿te presentas? Sí, gracias María. Soy Emilio Maldonado, trabajo como consultor para Brainwave en el equipo Professional Services. Nuestro trabajo es implementar la herramienta en el contexto de los clientes y acompañarlos en sus necesidades de proyectos, personalizar la herramienta, etc. He trabajado en varios proyectos y hace un poco menos de un año que estoy trabajando por Brainwave. Muchas gracias, Emilio. Bueno, la razón fundamental por hacer este webinar y presentaros es porque realmente el tema de los accesos es un problema. Un problema primero porque habitualmente muchas de las buenas prácticas y de las normativas de seguridad piden como requisito fundamental el mantener una cierta frecuencia de control en los derechos de acceso, porque además en estas circunstancias en las que hay distintas bases de datos, distintos aplicativos, existe el cloud, es decir, cada vez tenemos más opciones, más sitios diferentes a los que acceder, desde sitios diferentes y con identificaciones diferentes, con lo cual es una problemática el control de todo esto. Además, la mayoría de las veces nos encontramos que los riesgos son tan altos que efectivamente tenemos una necesidad imperiosa de tratar de solucionar esas vulnerabilidades, esos agujeros de seguridad que se presentan cuando hay muchísimos sitios donde acceder, muchísimas personas de distintos lugares. Y luego en muchas de las ocasiones tenemos estrategias, pero no las llevamos a cabo porque no tenemos ni personal ni los recursos suficientes para hacerlo, con lo cual esto efectivamente es un verdadero problema. Además, en muchas ocasiones pensamos que hay que controlar solamente los accesos privilegiados de aquellas personas que efectivamente tienen las posibilidades de hacer mucho daño en determinadas aplicaciones, en determinados sistemas o nubes, porque se les ha dado ese tipo de accesos para poder administrar, pero lo que no nos damos cuenta es que la gran parte de los usuarios que acceden a nuestro sistema pueden llegar a ser también mucho más peligrosos, en el sentido de que finalmente cuando los usuarios van accediendo a distintas aplicaciones, distintos roles, van cambiando de departamentos, van asimilando una serie de accesos
que tenían y a los cuales se les va añadiendo los que van adquiriendo. Y finalmente adquieren una serie de accesos que pueden hacer que en un momento determinado, por error, omisión, cualquier tema, pueden producir muchísimos problemas. Además, teniendo en cuenta que el tema del control de acceso es una necesidad, un requerimiento y una obligación para los responsables de seguridad y los CISOs. Habitualmente forma parte de su día a día y además tienen que hacer otra serie de acciones que son obligatorias en su rol y en su función. Si estamos hablando de una empresa pequeña, pues más o menos la persona puede llegar a todo sin mucho problema, pero cuando hablamos de muchas entidades, muchas localizaciones, empresas más grandes, con sedes, etcétera, esta revisión continua que hay que hacer para mantener a raya el peligro que existe con el control de accesos se hace una tarea bastante complicada. Nosotros tenemos que intentar que esto se haga de una forma mucho más simple, automática y además con la frecuencia que teníamos previamente establecido y que nos marcan las distintas normas. En muchos casos, además, tenemos que presentar a los distintos certificadores que van a ver si efectivamente nosotros mantenemos las normas que nosotros tenemos establecidas bien y no tenemos ni tiempo como para poder evidenciar todo esto. ¿Qué es lo que nosotros presentamos y que creemos que pueden ayudar en este tipo de labores? Y es el hecho de que las revisiones de los accesos tienen que hacerse de una forma regular. Primero, por limpieza y segundo, porque es una obligación de muchas de las normas que nosotros tenemos establecidas. La frecuencia la ponemos nosotros y lo ideal, además, es que añadido a esta revisión periódica, con un alcance determinado, hagamos una revisión continua, es decir, nosotros sabemos que hay una serie de accesos críticos, de personal crítico, a aplicaciones críticas, a bases de datos críticas, que la tenemos que revisar constantemente porque cualquier cambio de determinadas personas o determinados accesos que se dan por una necesidad puntual pueden hacer que esos accesos tengan más vulnerabilidades y realmente sea mucho más crítico para la empresa. Además, lo ideal es tener una revisión automática, es decir, que nosotros una vez que hemos establecido cuál es nuestro criterio, pongamos una base, una línea base en la cual digamos, bueno, pues esto ya lo queremos así y esto tiene que estar así. Bueno, pues cada vez que haya algún cambio o que haya un cambio significativo que nosotros digamos que sí que tenemos que darle un cierto interés, pues nos va a avisar y nos va a decir, ha habido este cambio, esto es una alerta porque ha habido un nuevo acceso que implica que las funciones que tiene una persona han sido añadidas y esta persona puede hacer muchas más cosas e incluso acceder a activos críticos. ¿Cómo haríamos esto, Emilio? Cuéntanos un poco. Sí, una cosa importante con una herramienta como Brainwave son los diferentes actores, las diferentes personas que van a intervenir en el proceso. La primera línea de defensa que es implicada en el proceso son los responsables, son las personas que van a tener la responsabilidad de aprobar o revocar los derechos de acceso. Esa gente pueden ser responsables de organización, de línea de equipos, y ellos son los que realmente tienen el conocimiento del terreno y lo que realmente van a saber cuál miembro de su equipo se supone que tenga cuál acceso. De esta manera vamos a poder proporcionar una decisión que es la más adaptada posible. La segunda línea de defensa es el mismo CISO y es el responsable de aplicar la política de seguridad de la empresa y de planificar también las revisiones y establecer su propio plan de revisión, cuáles son las aplicaciones más críticas que se debe revisar de manera continua, etcétera. Y la última línea de defensa es el control interno, o sea, los auditores internos, por ejemplo, que van a garantizar que estas revisiones se realizan de una forma adecuada y que permita garantizar una conformidad, por ejemplo, con diferentes normas o cosas así, y sobre todo que sean las buenas aplicaciones que están revisadas de la buena manera. Muchas gracias, Emilio.
Realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y lo que nosotros vamos a dar para este tipo de acceso es la posibilidad de adaptarnos a las necesidades puntuales del control de accesos de cada empresa. Aparte que puntualmente se pueden pedir para un caso especial expertos que miren esta problemática que tienen. Eso lo podemos proporcionar en cualquier momento. Aparte, lo que vamos a hacer es saber exactamente qué riesgos son los que realmente la empresa considera más graves y centrarnos en ellos. Y creo que es la mejor forma, digamos, de atajar cualquier problemática, empezar desde arriba hacia abajo, es decir, lo que es más crítico hasta llegar puntualmente a hacer, digamos, la limpieza a un nivel de detalle mayor. También podemos controlar todas las autorizaciones de tal forma que en un momento determinado, una vez que sepamos cuáles son las autorizaciones que están establecidas y son las que tienen que ser para cada uno de los roles, podemos crear una gestión de roles de forma que estos roles sean también líneas bases, son roles genéricos que se pueden asociar a cada una de las personas que van a acceder a esos roles sin necesidad de tener que estar pendiente de ahora doy una autorización, la quito o la modifico. Y luego, sobre todo, el tema de las automatizaciones. Yo creo que es un tema fundamental que quita muchísimo trabajo y además hace que descanse tu mente de pensar constantemente que la revisión la tenías que haber hecho y que ha surgido un problema mayor que no has podido hacer esa revisión. Realmente nuestro enfoque, el que queremos presentaros, está dividido en cuatro partes que vamos a ir detallando, aunque a un nivel muy general. Uno de ellos es la construcción de esos derechos de acceso, es decir, cómo cogemos toda la información de la empresa, hacemos una extracción y conseguimos saber exactamente cuál es el estado del arte de todas las autorizaciones del cliente en un momento dado. Después de esto hay que hacer un seguimiento. Nuestra idea es que una vez que hayamos visto cuál es la problemática en autorizaciones, haber hecho una primera revisión, análisis y remediación de cómo está para dejarlo bien, no podemos irnos y ya está. Es decir, el tema de las autorizaciones, sobre todo en entornos muy amplios, con muchísima gente y muchísimas entidades, pues al final tienes que hacer un seguimiento casi mensual, que es la idea que nosotros les vamos a presentar, casi mensual, de tal forma que esto no vuelva a producir ningún tipo de problema posterior. Lo que nosotros llamamos certificación, que es añadido a ese seguimiento que se hace mensual para que todo siga como tiene que hacerse, es una certificación. Es decir, en un momento determinado se hacen auditorías, digámoslo así, de unos departamentos concretos, de unos accesos concretos, de unas aplicaciones concretas, y se hace como una especie de auditoría en cuestión de autorizaciones. Esa auditoría al final la va a revisar la persona que es experta y nos va a decir si efectivamente todo sigue bien, todo está correcto, es como tiene que ser, o sin embargo podemos ver que ha habido algún desvío que hay que solucionar lo antes posible. Y luego hay una parte que no forma parte, digamos, de nuestros servicios, y es el role mining, es decir, es algo que se puede contratar aparte y es lo que he comentado. Una vez que tengamos establecido esa línea base de que sabemos exactamente cuáles son los accesos que tiene que tener cada grupo de usuarios, cada departamento, cada aplicativo, etcétera, etcétera, creamos una especie de roles genéricos, y estos roles genéricos son los que van a permitir que los usuarios se vayan, digamos, adaptando, se les vaya dando esos roles genéricos sin necesidad de estar con autorizaciones particulares. Con respecto a esta primera parte, digamos que estas tres primeras partes en la que nosotros tendríamos un análisis de lo que existe en la instalación, lo que haríamos sería hacer una extracción
de esa información. Haríamos dos, de hecho, una extracción inicial en la cual, evidentemente, todo esto bajo reuniones con cada uno de los departamentos y los responsables de esos activos, de esos entornos. Y una vez que nosotros consiguiéramos extractar esa información, tendríamos que analizarla pues, con cada uno de los responsables para poder poner las remediaciones adecuadas. Eso aproximadamente lo haríamos en 1 mes y medio, 2 meses más o menos, en función del alcance que previamente se haya pactado. Y lo que comentaba antes de que esto no lo hemos arreglado y ya está, y dices, y se acabó. No, la idea es que después de ese segundo mes y durante un año entero haya un seguimiento mensual. Hablamos de trimestres, pero en realidad, si os dais cuenta, las extracciones, la carga de información, los análisis se hacen por 3, es decir, uno mensual, de tal forma que todo esto que hemos hecho lo vamos a hacer mensualmente, porque si lo hemos arreglado en estos 2 primeros meses, se supone que no debe haber muchos cambios, pero ya os digo que por experiencia estos cambios son el día a día, sobre todo cuando hablamos de entidades que están en diferentes países y que tenemos diferentes entidades en cada uno de los países. Es muy complicado cuando se tiene mucha gente y esto va cambiando prácticamente semana en semana, con lo cual es necesario hacer un seguimiento para que todo esto siga como tiene que hacer, que no nos produzca una vulnerabilidad, un problema por el hecho de no haber controlado los accesos que tienen las personas, los clientes, etcétera, etcétera. Esto se va a hacer durante un año y añadido a esto, en paralelo, como os contaba antes, hacemos campañas de certificación que no dejan de ser auditorías. En un momento determinado se prevé qué tipo de auditoría vamos a hacer para saber si efectivamente en un departamento, en una entidad, en un país, todo se está siguiendo, todas las autorizaciones están siguiendo lo que previamente se estableció que debía de ser. Y esto es certificado, por eso se llama así, certificado por el responsable al ver, digamos, todos los informes que han salido de estos análisis de las campañas. En este tema de análisis, vamos a ir un poquito de detalle en este tema de análisis de este descubrimiento inicial. En esta semana y media lo que va a consistir es aproximadamente en 2 extracciones. Como veis, tenemos una primera carga de datos, evidentemente con las reuniones correspondientes con los responsables de cada una de esas entidades de los cuales tenemos que cargar los datos. Aproximadamente serían unos 15 días más o menos, y luego la construcción de esa matriz de derechos. Luego Emilio os mostrará cómo se hace esto, en qué consiste esa matriz de derechos que nos permite saber exactamente en qué situación estamos, cuál es el estado de arte de nuestros accesos bajo el alcance que hemos establecido. Y después de esto, tras una remediación, es decir, una vez que hemos construido la matriz de derechos, vemos cuáles son las medidas que hay que poner para solucionarlo, y después de eso vamos a hacer otra segunda carga de datos para comprobar que efectivamente esas medidas se han solucionado. Antes de que empecemos el seguimiento anual, es decir, después de haber hecho estos 2 primeros meses de descubrimiento y remediación de los problemas que hemos encontrado, vamos a planificar cuál es el control que vamos a hacer durante ese seguimiento, qué es lo que más interesa a la empresa que sigamos mensualmente. Entonces, ese primer plan de control lo hacemos en estos 2 primeros meses, lo planificamos para empezar después de la segunda carga y de darnos cuenta que todo funciona bien, para hacer ese seguimiento anual. Al igual que los planes y las campañas de certificación. Todo esto se planifica mucho antes para que cuando empiece el seguimiento anual y la certificación, pues vamos a empezar a trabajar directamente. Disculpad. Bueno, con respecto al seguimiento, como os he comentado, efectivamente todos los meses
haremos esta carga, este análisis, la detección y digamos, todos los informes que nos salgan de este primer análisis. Haremos la remediación correspondiente, al mes siguiente igual, y todo esto que estamos haciendo es con el plan que previamente hemos hecho. Esto se va a realizar durante los 4 trimestres del año. Y fundamentalmente el sentido de este seguimiento es que los derechos de acceso siempre estén actualizados. Es decir, que no tengamos ni la más mínima oportunidad de que por no haber analizado un derecho de acceso, un acceso que hemos dado y que no hemos solventado a tiempo, podamos tener algún tipo de problema, algún tipo de ransomware, algún tipo de malware que pueda producirse en nuestras instalaciones por el hecho de no haber controlado ese tipo de accesos. Además, nosotros crearemos KPIs para comprobar que efectivamente lo que debe de ser se mantiene en el tiempo. Hay una supervisión continua. Y además esto está controlado directamente por dirección. De hecho, Emilio luego os mostrará que efectivamente hay unos cuadros de mando que llegan directamente a los responsables para poder detectar siempre cualquier pequeña desviación que se pudiera producir. En este caso, Emilio, enséñanos un poco en la práctica. Claro, me voy a compartir mi pantalla. Déjenme unos segundos. Aquí está. Bueno, esta es la pantalla en la cual llega un administrador técnico o funcional de la herramienta de Brainwave. Para un usuario clásico va a ser esta, la pantalla My 360 Access. Y vemos que estamos conectados como Melissa Kele que es, lo veremos justo después, un miembro del equipo IT y que no tiene de IT Operations y que no tiene ninguna persona bajo su cargo y que su manager es Michelle West. Bueno, vemos acá, pero lo veremos después, que tiene una revisión en espera, que tiene una parte de una revisión que tiene que participar. Pero si volvemos en esta página de administración, lo que vamos a ver son diferentes controles, diferentes KPIs que van a dar indicaciones sobre el estado del sistema de información de la empresa. Lo que vemos, por ejemplo, aquí a la derecha son indicadores de volumetría sobre las diferentes entidades del sistema de información, pero también indicadores sobre la evolución de estas entidades. Por ejemplo, vemos que se aumentó la cantidad de identidad interna, pero también la de identidad externa, que la cantidad de cuentas fue la misma entre los diferentes periodos de tiempo analizados. En este caso, los periodos de tiempo son entre el 28 de marzo y el 20 de febrero. Bueno, vemos las diferentes identidades que se puede cargar en Brainwave. Unos rankings de las diferentes cuentas y identidades con mayor riesgo, identificado por la herramienta, y unos controles que para mí son bastante interesantes, como por ejemplo este control sobre los livers. Los livers son cuentas que todavía tienen acceso a efectivos detectados por la herramienta, pero que pertenecen a identidades que ya se fueron de la empresa. Entonces, personas que se supone que su cuenta deberían estar desactivadas. Eh, bueno, vinculado con eso hay cuentas huérfanas, que van a ser cuentas que no se pudieron vincular con ninguna identidad o que no se pudieron clasificar como técnicas. Es decir, que no se sabe ni de quién es esa cuenta, ni a qué servicio o a qué programa automatizado es vinculada esa cuenta. Entonces no se puede proporcionar un análisis completo de los accesos de esa cuenta. Vemos diferentes rankings que pueden, bueno, dar una información de manera inmediata cuando un administrador se conecta, y algo que vamos a poder ver después en otra página, que es el seguimiento de las diferentes revisiones que tenemos en progreso o que tenemos que empezar. Si volvemos a nuestro caso práctico,
puedo identificar las identidades con mayor riesgo utilizando una página de búsqueda. Si, por ejemplo, quiero buscar bueno, una identidad con un riesgo que es, por ejemplo, igual a 4, que es el nivel de riesgo mayor que se puede definir en Brainwave, voy a tener la lista de todas las entidades con este nivel de riesgo, que son 71. Bueno, otra cosa que se puede hacer es clasificar esta lista por nivel de riesgo. Entonces vas a ver que todas tienen un nivel de riesgo agregado de 4, pero el risk ranking es algo que va a ir buscando más profundo en los diferentes controles que se usan para identificar ese nivel de riesgo. Y vemos que es Kenneth, la persona con el nivel de riesgo más alto, con los controles más arriesgados detectados por la herramienta. Podemos ir a ver quién es esta persona, quién es Kenneth. Vemos que su manager es Antoinette González, que trabaja en el servicio pre-sales de ropa. Y la primera cosa que vemos es que es alguien que se fue en 2014 y que todavía su cuenta está activa, se puede imaginar, y que llegó en 2009, pero bueno, esto no es muy importante. La identidad en sí misma se supone que debe estar desactivada, pero si vamos en los controles, vamos a ver que sí, todavía tiene algunas cuentas en algunas aplicaciones que todavía están funcionando y que con accesos efectivos. Bueno, vemos que los controles de mayor riesgo son estos, que todavía algunas de sus cuentas están efectivas. Y vemos que además de esto, hay algunos otros controles que se clasifican como menor riesgo, pero que todavía son importantes, que van a ser controles de eso, de separación de accesos. Vemos que puede hacer transacciones al extranjero, pero también transacciones y definir beneficiarios para estas transacciones. Son una combinación de acceso que se llama tóxica y que, bueno, da la ocasión a comportamientos fraudulosos y que puede poner en riesgo a la empresa. Podemos afinar nuestra búsqueda buscando, por ejemplo, con los mismos criterios que antes, alguien que tiene un nivel de riesgo de 4 y que también trabaja en la organización que se llama accounting, de contabilidad. Vemos que hay 4 personas y bueno, vemos que es un risk ranking bastante, bueno, es menor al de Kenneth, pero todavía importante. Podemos ir a ver a Philip Torres y ver por qué salió de esta manera su risk ranking. Vemos que también se supone que se fue en 2014, pero ahí vemos algo interesante que se supone que llegó en 2016. Entonces lo que nos va a permitir detectar eso es lo que probablemente es un problema de higiene, de higiene de los datos, de lo que se proporcionó en el sistema HR. Si vamos a ver los controles, vemos que casi todos son controles, o sea, los mayores son controles de inactividad, se supone que el usuario se fue de la empresa y todavía tienes cuentas activas. Y también algunas combinación de derecho tóxica. Si queremos igual dar una visibilidad a estas personas, a los diferentes, o sea, que sean responsables de línea o de aplicación, se puede hacer de distinta manera. La primera es seleccionar esta identidad y proporcionarle un tag, por ejemplo, el que está definido aquí, a riesgo. Esto se puede hacer identidad por identidad o de una forma más interesante, porque aquí tenemos solamente 4 resultados, pero se puede que salgan más. Si lo borramos de ahí, se puede usar esta funcionalidad que va a permitir de poner este mismo tag a todos los resultados de nuestra búsqueda.
Y entonces, si alguien se conecta como usuario normal que tiene acceso a esta página de búsqueda, va a poder buscar por tag y escoger las entidades que son a riesgo. Entonces vamos a encontrar los mismos resultados y después lo que sí va a ser interesante es aplicar analytics a estos resultados. Por ejemplo, un análisis de los derechos de acceso, que es la matriz que nos habló María un poco antes y que nos va a permitir de encontrar o perfiles de usuarios, como vemos que algunos tienen derecho de acceso en común, o justamente identificar los que sí tienen derecho que son diferentes de sus compañeros y entonces identificar si estos derechos son justificados o no. Bueno, hay bastante otros analytics como los derechos de acceso en común entre los diferentes resultados. Y todos estos analytics van a ser disponible para todos los que pueden acceder a esta página de búsqueda. Aquí está. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, seguimos un poquito adelante para contaros lo del tema de la certificación, que como habíamos dicho antes, realmente lo que necesitamos con ello es que las personas que conocen y que tienen las posibilidades de decidir si efectivamente todos los controles y las remediaciones que hemos hecho antes son las que tienen que ser, es el fin fundamental de estas certificaciones. Normalmente se harán en el año por cuatrimestre, aproximadamente 3, no tienen por qué ser las mismas, es decir, que planificaremos antes qué tipo de certificaciones, qué tipo de auditorías vamos a hacer. ¿Vale? Puede ser una combinación de muchas. Evidentemente, todos estos objetivos y cómo se va a planificar, eso lo hemos hecho previamente y la ejecución la vamos a hacer siempre con el apoyo evidentemente, de los departamentos. Con ellos, además, analizaremos cada uno de los problemas que nos hayamos encontrado y conseguiremos, con su apoyo también, elaborar todos los informes que posteriormente se presentarán a los responsables y, digamos, que daremos también una serie de remediaciones críticas para solucionarlo lo antes posible. Una vez que esté esto hecho, realmente la certificación la damos como buena y seguiríamos adelante con las planificaciones que previamente ya hemos establecido. Por eso os comentaba que toda la definición se ha hecho mucho antes, tenemos un objetivo, tenemos unos KPIs que tenemos y esperamos que consigamos una vez que hagamos esta campaña de certificación o campaña de auditoría e incluso después de ella conseguiremos saber un detalle de las recomendaciones para solucionarlo y dejarlo ya establecido hasta la siguiente certificación. Esto, por ejemplo, nos lo puede enseñar Emilio para que lo veamos en vivo. Estás muteado, Emilio. Perdón. Me voy a conectar esta vez como un manager de una organización. Si me conecto como Luis Moreno, estamos. La primera cosa que vamos a ver es que las pantallas que va a poder acceder Luis Moreno son diferentes de las que podía acceder Melissa Kelle. Pues él no es un administrador funcional ni técnico ni un auditor en los diferentes roles que se pueden definir en Brainwave. Él es un usuario clásico con la particularidad de ser un jefe de una organización, un directivo de una organización y más claramente de la organización de compras.
Lo que va a poder ver como usuario clásico es lo primero, sus propias cuentas, las aplicaciones a las que tiene acceso, sus propios ficheros. En este caso vemos que son que provienen de Exchange Online o OneDrive. Y lo más interesante, los accesos que están bajo su responsabilidad, de la persona que están miembros de su organización. Y entonces, como responsable, los diferentes recursos que están bajo su responsabilidad. Vemos la misma organización de compras, pero también unos grupos que probablemente fueron creados para el funcionamiento de esta organización. Puede aplicar los mismos analytics que vimos previamente sobre su propia organización y puede acceder a las mismas páginas de búsqueda que vimos antes, siempre con el perímetro eh, reducido, que es su propia organización y nada más. La primera cosa que vimos cuando nos conectamos es que tenía una parte de una revisión bajo su responsabilidad que estaba esperando, en este caso en una revisión sobre SAP. Y aquí llegamos en la página que los usuarios final van a ver cuando van a revisar las cuentas bajo su responsabilidad. Este es el modo más básico de presentación de la revisión. Se puede seleccionar unas cuentas y aprobar o revocar. Se puede, por supuesto, clasificar sobre diferentes criterios, por ejemplo, el nombre, el estatus, si se tiene que revisar o no. Y se puede, por supuesto, aprobar o revocar una entrada, una por una las entradas. Este modo es bueno para tener una visión más clásica, pero hay otros que son más interesantes para mí, como por ejemplo el modo agrupado, que va a permitir, como su nombre lo dice, agrupar las entradas sobre diferente criterio. El primero que es el login de la cuenta para poder aprobar, por ejemplo, yo como manera de organización sé que NOAA tiene unos accesos que son válidos, que son buenos, puedo aprobar todos los accesos de NOAA. Además, veo que tiene un risk ranking que es bastante bajo, entonces es una decisión que no es muy arriesgada. Si después quiero encontrar, por ejemplo, aprobar por permisiones, si sé que la permisión Accounting Manager es una muy básica que se tiene que tener en esta aplicación, en esa PRP, entonces todos los usuarios se supone que la tengan, puedo aprobar todas las personas que tengan ese acceso. Y una final que es la agrupación por aplicación. En este caso es una revisión que tiene como perímetro una sola aplicación, entonces esta no sirve en nuestro caso, en nuestro ejemplo. Y otro modo un poco más avanzado que es el modo crosstab, que va a permitir identificar, otra vez, es la misma forma de presentación que vimos antes, identificar grupos de accesos, perfiles al final, y vemos que, por ejemplo, todas esas personas tienen los mismos accesos y uno puede pensar que pues todas estas personas tienen los mismos accesos, se puede suponer que son válidos. Podemos volver al modo lista para poder averiguar que no haya identidades identificadas como a riesgo. Vemos que todas tienen el mismo nivel de riesgo, que es 1, el más bajo. Entonces podemos sí decir que todas estas personas tienen accesos que podemos aprobar. Además de ser práctico sobre la forma de presentar la información, también permite aprobar muchas entradas en un par de momentos. Vemos que Arthur tiene menos accesos que sus colegas, entonces se puede suponer que estos son justificados. Y finalmente vemos que Willard tiene una combinación de acceso que sin necesariamente ser tóxica va a ser muy diferente de sus colegas. Entonces, si no quiero revocarlos todos, puedo, por ejemplo, revocar estos dos diciendo que no se supone que tendrá accesos a estos accesos y añadir un comentario para el futuro para entender eh, cuáles deberían ser los accesos que esta persona tendría que tener, sin
proporcionar una decisión de revocar a este momento. Puedo volver después sobre mi página de revisión y encontrar este comentario y poder preguntarle al manager de aplicación o otra persona que sepa más que yo por qué William tenía estos accesos. Pero si para nuestro ejemplo los revocamos todos, ya lo averigüé con el responsable de aplicación, vemos que el usuario, como siempre, es felicitado por su participación en la revisión. Y si nos conectamos otra vez como Melissa Kele, que vamos a nuestra página de gestión de la revisión, bueno, vemos que unas entradas ha sido completada y vemos que Luis Moreno ha terminado su revisión. Podemos ver las entradas y las decisiones que él ha proporcionado con el comentario y podemos, por ejemplo, exportar todo eso a Excel. Y además de eso, tenemos unas estadísticas sobre esta revisión y sobre la manera en que ha sido completada. Por ejemplo, en este caso, una sola persona ha proporcionado respuestas, pero podemos ver la evolución en el tiempo de cómo avanzó esta revisión y el porcentaje de tipo de decisiones que se han tomado, que sean una aprobación o una revocación o que no se revisó y sobre todo las acciones que están pendientes para nosotros como administrador. Muchas gracias. Ah, María, pienso que... No te escuchamos, María. Te decía, Emilio, que era todo muy interesante. Simplemente para finalizar, que una pequeña información acerca de nuestras empresas. En el caso de Formind, es una empresa que es una multinacional que está en 4 países y como por ejemplo Canadá, España, Madrid y en Marruecos y en 9 ciudades de Francia. Es el top 3 de las empresas de ciberseguridad en Francia y el crecimiento desde el año 2017 hasta hoy ha sido bastante espectacular. El año pasado facturó unos 30 millones de euros. Es una empresa que tiene todos sus empleados, son empleados que tienen todas las certificaciones del mercado, tanto en GRC como en ciberseguridad, y que además trabajan con empresas de cualquier ámbito público, privado, etc. Y Emilio, te dejo. Sí. Entonces, sobre Brainwave, nosotros somos un editor de software con la herramienta que le presenté siendo nuestro principal producto y unos plugins que se van a añadir a esta herramienta que también se pueden proporcionar en un proyecto. Somos uno de los líderes, sino el líder en análisis de identidad desde 2010. Tenemos miles de usuarios, pueden ver en el mapa los diferentes lugares donde nuestra solución es usada, con clientes en mayor proporción en Europa, pero también algunos clientes en Norteamérica, una oficina en la que yo estoy en Montreal, en Canadá, y una en la región de París, en Francia. Nuestros clientes, como lo ven, son en mayoría bancos, pero también algunas empresas, como lo dijo María, con necesidades de conformidad y sobre todo de un tamaño bastante grande en el cual este tipo de tarea puede ser muy complicado. Eso es. Pues muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, aquí hay un par de preguntas. Si queréis, preguntan cuál es el plazo más o menos de implementación de este servicio, de la herramienta, etcétera, Emilio.
Bueno, como lo dijo María, la primera etapa es el facilitador, que se demora un mes, y después de este mes ya la herramienta es usable por los usuarios. O sea, ya se puede usar, están proporcionados todos los analytics que vimos, todos los controles, todas las pantallas, y ya se puede iniciar unas primeras revisión, pero la herramienta es diseñada para ser usada en lo largo de todo el proyecto que vimos detallado en la presentación. Ah, sí, y dicen sí, que para poder utilizar el servicio si tienen que instalarse el producto o tienen que acceder a algún sitio para poder hacerlo. Cuéntanos, Emilio. Bueno, el producto es separado en dos partes. Para el usuario final, la única parte que le va a interesar es el portal web, que él va a estar instalado en la infraestructura de la empresa. Entonces puede acceder o por un VPN o por otras accesos técnicos que va a proporcionar la empresa, el cliente, y cualquier usuario que tenga una cuenta en la infraestructura de la empresa va a poder acceder a esta herramienta con unos roles que van a ser definidos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí veo una pregunta: ¿proporcionan acceso directo a las interfaces y cómo consiguen que los equipos internos adopten la herramienta? Pienso que es una pregunta para ti, María. Fundamentalmente, la herramienta, lo que, como ha dicho Emilio, es un portal web. Previamente a todo esto hay que hacer una extracción, un aprendizaje de todos los servicios, con lo cual realmente la idea es instalar unos aplicativos que lo que hacen es hacer ese análisis, esa extracción previa para que después, posteriormente, a través del portal web, cada uno de los departamentos que tengan que hacer esa revisión puedan hacerlo utilizando además la analítica del portal. Bien, pues yo ya no veo ninguna pregunta más, con lo cual tampoco queremos quitaros mucho tiempo. Si tenéis alguna pregunta más que podáis hacernos, o nosotros nos encargaremos de haceros llegar de alguna forma por este medio toda la información que preciséis. Muchas gracias a todos, de verdad, por asistir, y esperemos que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Emilio, también por Muchas tu... gracias. Muy bien, hasta luego a todos. Buena tarde. Buenas tardes.